Bueno, buenas tardes a todos, a todas, SADOC. Vamos a dar inicio a este panel que lleva por título Salud y subjetividad en el mundo del trabajo. Creo que Marina, hoy en la introducción, de alguna manera, presentó una premisa que nos va a servir, entiendo, como puntapié para iniciar esta charla sobre salud y subjetividad. Decía Marina, las notas epocales no pueden ser negadas. Creo que el primer panel, de alguna manera, generó algunas respuestas, algunos argumentos para pensar en esta cuestión. Y entendemos también que la época, en el plano de la salud, también genera condiciones materiales que afectan positiva o negativamente los procesos de salud y enfermedad, la prevención, la promoción de la salud. Y es también la época productora de enunciados que nos contienen, que producen a su vez sujetos que también excluyen muchas veces. Y creo que será pertinente preguntarnos en ese sentido, ¿cuál es hoy la trama de sentido que contiene y que, decíamos, excluye a los sujetos, a los trabajadores, en esta época que estamos viviendo, a la subjetividad? ¿A qué sentidos recurrimos hoy las y los docentes en las escuelas para de alguna manera contener los embates de este momento, estas políticas que muchas veces funcionan de modo destituyente? Vamos a tratar de pensar algunas cuestiones en relación a eso, y para eso voy a presentar en primer lugar a Victoria. Victoria Sáenz es médica, especialista en medicina interna y magíster en economía de la salud de la UBA. Es docente en la carrera de posgrado de médicos y médicas especialistas en evaluación de tecnologías sanitarias de la UBA. Fue investigadora en economía de la salud, ocupó distintos roles en el sector privado y público, y Victoria actualmente es la directora de prestaciones médicas de nuestra obra social OSDOC. Muy bienvenida, Victoria, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí. Debo decir que nunca estuve frente a una audiencia tan grande, así que disculpas por los nervios iniciales hasta la entrada en calor. Realmente es un gusto acompañarlos en este evento. Yo traje una breve historia, quizás un recorrido de lo que es los orígenes de la salud pública y luego los orígenes también del sistema de la seguridad social y qué características tiene hoy, cómo fue mutando y cuáles son las principales amenazas, ¿no?, a este sistema en el contexto actual. Así que, para arrancar con esta historia, se inicia, hay varios puntos, digamos, desde que se fue abordando. Los grandes cambios en la salud poblacional se hicieron en medidas que no estaban vinculadas directamente a la salud, sino a condiciones básicas. Les diría que posiblemente la intervención que más cambió el curso de la humanidad es posiblemente el agua potable, ¿sí? Las condiciones de vivienda digna fueron posiblemente las intervenciones que más influyeron en la salud poblacional, ¿sí? Teniendo en cuenta, cuando miramos y tratamos de entender este fenómeno, uno de los parámetros que más miramos es la esperanza de vida al nacer y cómo fue su progresión a lo largo de la historia, ¿no? Cuánto vivía una persona que nacía en un momento, cuánto se esperaba que viviera. Y en los años 70, un investigador canadiense, que fue uno de los lugares donde más se originó la salud pública en el mundo, describió lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Sabemos que la salud, y vamos a adentrarnos un poquito más en pocos minutos, pero sin duda está atravesada por muchas otras cosas, ¿no?, más allá de la atención sanitaria como tal. Y este fue el primer investigador que describe y logra hacer una estimación de cuánto pesa cada uno de esos determinantes en que una persona tenga o no tenga salud o tenga o no tenga enfermedad. Y esos determinantes son 4, son sencillitos y los estudiamos en la primera materia de salud pública en la facultad y los memorizamos y los analizamos, y son el estilo de vida,
Los factores ambientales, ¿sí? Los que tienen que ver con la contaminación ambiental o vivir en lugares de mucha polución. Los factores genéticos es el tercero, nuestra biología, cómo estamos determinados desde el punto de vista genético cuando nacemos. Y luego está la atención sanitaria, ¿sí? Que sería el acceso al sistema de salud en sí mismo, que es donde en general se realiza mucha inversión, ¿no? Vemos que hay mucha inversión en, lógicamente, mejorar hospitales, mejorar las propuestas de atención primaria de la salud y demás. Pero de estos cuatro, el que menos influye en el proceso salud-enfermedad es el acceso a la atención sanitaria. Quiere decir que los otros tres, y déjenme decirles que el que más pesa casi en un 60%, es el estilo de vida, es decir, cómo vivimos nuestra vida. Y eso tiene que ver, y por eso me parecía muy relevante traerlo a este espacio, tiene que ver con nuestro entorno laboral, con nuestro entorno familiar, con nuestras condiciones de vivienda. Y ese es el factor que más pesa en la probabilidad de tener salud, ¿sí? En los años 50 se habló por primera vez de lo que es la promoción de la salud, que creo que es uno de los puntos en el que más tenemos oportunidad de trabajar. Y quería traerles un poco cómo se definió en ese momento. Me parecía interesante que lo pensemos juntos y juntas. La promoción o promover, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo promovemos salud? Y es básicamente proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura y esparcimiento. ¿Sí? Esto ya se dijo en los años 50, ¿no? No es ninguna novedad, ¿no? Que la salud está atravesada por muchísimas más cosas que poder acceder a un hospital o poder acceder al sistema de salud en sí mismo. Y después le agrega, a fines de los años 80, casi en los 90, la Carta de Ottawa fue uno de los hitos en la salud pública más importantes del mundo de los últimos años, y además de la promoción, incluye condiciones y requisitos. Y les voy a decir cuáles. Incluyó la paz como una condición necesaria, qué obviedad, ¿no? La vivienda, la educación, la alimentación, un ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad. Y esto es de fines de los 90. Lamentablemente se tardó un tiempo en darse cuenta que estos factores eran bastante importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos hoy? Y yo acá representando la obra social de este sindicato, lo cual para mí es un orgullo y una responsabilidad realmente muy importante, pero poner la mirada sobre el proceso salud-enfermedad y no entenderla como una cuestión binaria, dicotómica, como que estamos enfermos o estamos sanos y esas son nuestras únicas posibilidades, sino que eso es un espectro mucho más complejo en donde entramos y salimos de estar en contacto con el sistema de salud y de ser usuarios y usuarias del sistema de salud. Y ahí es donde entra qué pasa cuando estamos sanos y sanas y no tenemos que estar en contacto con el sistema de salud. Ahí es donde está la oportunidad más grande de mejorar la salud, irónicamente. Y esto nos lleva a una distinción que creo que es posiblemente la que más me gustaría que se lleven de este espacio y transmitirles inquietudes, ¿no? y que las podamos pensar juntos y juntas después de este encuentro, que es la diferencia entre salud y atención médica, ¿sí? Cuando hablamos de las obras sociales, los hospitales, hablamos de los procesos de atención, pero ahí no se resuelve la salud, ahí no se ejecuta la salud, ¿sí? Cuando estamos ahí estamos tarde, básicamente, estamos tarde. ¿Y qué es entonces lo que miramos cuando hablamos de salud, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, los grandes indicadores de salud, mortalidad infantil, mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, ninguno de esos indicadores se trabajan adentro de un hospital. Ninguno de esos indicadores se trabaja desde la atención o desde el sistema de salud. Los grandes indicadores del sistema de salud están afuera de los hospitales. Están en nuestras casas, están en nuestros espacios de trabajo, están ahí donde están ustedes. Y esa es nuestra gran oportunidad
y la fuerte intersección que veo y que podemos seguir trabajando y profundizando en conjunto desde la obra social y de cara a todos los espacios en donde sabemos que realmente se define la salud, que no es en el sistema de salud, y esa es la ironía posiblemente más grande. Entonces, ¿qué es la seguridad social? Porque, bueno, decimos que la salud no se juega en el sistema de salud, pero obviamente existe el sistema de salud. Ojalá poco contacto tengamos las personas con los sistemas sanitarios, ¿sí? Ojalá podamos habitar lo más lejos posible, porque además habitamos un sistema de salud muy, lo que llamamos hospitalocéntrico, ¿sí? Donde me duele la cabeza y voy a una guardia de un hospital de alta complejidad a resolver problemas que se tendrían que resolver en ámbitos de la atención primaria. Y esto plantea una dificultad, porque socialmente en cómo nosotros concebimos la salud, pensamos, y cómo está concebida, y esta es una discusión también que tenemos mucho en la universidad, cómo está planteado incluso el programa académico de la universidad para formar médicos y médicas. Le damos la misma importancia a la medicina familiar, que es la medicina que resuelve el 85% aproximadamente de los problemas, que a neurocirugía. Dura lo mismo las materias duran lo mismo, ¿no? Entonces, eso ya nos dice que nuestro sistema, ya los que salimos de la facultad, que tengamos, ojalá siga existiendo la suerte de poder seguir yendo a la universidad pública, salimos ya pensando que esto es igual de importante. Es lo mismo aprender sobre cómo atender el 85% de los problemas de salud que atender menos del 5% de los problemas de salud, simplemente porque tienen la misma dedicación. Y acá nos encontramos con un gran problema, que es que, bueno, así después están las residencias, los hospitales, o sea, todo cómo se conforma el sistema de salud alrededor de ese eje, ¿no? De decir, bueno, lo importante entonces es que la salud se debate en el hospital. Yo siendo internista, o sea, medicina de hospital, les digo que cuando la gente está en el hospital ya estamos tarde, muy tarde, extremadamente tarde, ¿sí? Entonces, con esto llegamos a dónde está o qué lugar ocupa la seguridad social, ¿sí? Siendo este un evento del sindicato y sabemos que la seguridad social hoy da cobertura a un porcentaje muy significativo de nuestro país, al porcentaje más grande, ¿sí? El 60%, alrededor del 60% está dentro de la seguridad social. Y dentro de ese 60%, el porcentaje más grande son las obras sociales nacionales. ¿Y cómo funcionan? ¿Qué proponen? Este modelo viene ya de fines del siglo XIX, ¿sí? Es un modelo que empezó en Alemania, acá llegó aproximadamente en los años 30, y está basado en un modelo solidario de distribución y de lo que llamamos pool de riesgo. ¿Cuál es la magia detrás de esto? Que cuando todos nos afiliamos o decimos, bueno, desde el trabajo formal tenemos un aporte, ¿sí? a nuestra obra social, nuestro empleador idealmente hace el aporte correspondiente también para que nosotros obtengamos finalmente nuestra cobertura, y ese aporte es solidario. ¿Y por qué decimos que es solidario? Porque se sostiene bajo la premisa de quienes más aportan, soportan y apoyan a los que menos aportan, quienes menos se enferman apoyan a los que más se enferman y más consumen del sistema, y en general quienes son más jóvenes y consumen menos también apoyan a quienes son más añosos y consumen más. Y esa es la base del sistema solidario y cómo se constituye la seguridad social. Y eso funcionó durante muchos años. ¿Cuál es la amenaza actual de este modelo? La gran amenaza que tenemos hoy es que los salarios están sumamente desvalorizados en relación a otros costos de la salud, ¿sí? A los costos de los medicamentos, de los insumos hospitalarios y demás. Entonces, ese aporte solidario, sumado a estas dos grandes amenazas, se le suma un fenómeno que en la salud pública llamamos descreme,
que es la desregularización. Entonces, en general, quienes están más sanos y sanas pueden derivar aportes a otros sectores y sacarlos de sus propios sectores sanitarios. Y eso presenta una fuerte amenaza también, porque la seguridad social se sostiene en ese equilibrio de distribución del riesgo solidario. Y esto es porque cuando muchos individuos estamos dentro de la seguridad social, nuestra probabilidad de enfermar no cambia, ¿sí? Por estar o no estar en un espacio o en un área de la salud. Lo que cambia rotundamente, de manera clave para que esto se sostenga y sea sustentable, es el costo esperado de esa enfermedad. Por eso es tan importante generar ese equilibrio, que es lo que llamamos pool de riesgo, en donde todos y todas hacemos un aporte solidario y se sostiene el sistema para quienes más lo necesitan. Y esto nos lleva casi a un dilema moral, diría, que es cómo enfrentamos o cómo entendemos a la salud. Entonces, si dijimos que la salud no pasa por el sistema de salud y se define afuera, entonces, ¿cómo entendemos a la salud? ¿Como una cuestión individual o como una cuestión colectiva? Y este es el dilema, les diría que es casi siempre, pero hoy está totalmente profundizado. La propuesta actual, sin duda, es entender la salud como una cuestión individual, y eso quiebra rotundamente el sistema de la seguridad social. La salud como cuestión individual se sostiene en un enfoque que llamamos biologicista, diciendo que solo la enfermedad sucede porque hay bacterias y hay virus, y esto ni lo aprendimos con el COVID, ¿sí? La salud, en ese abordaje biologicista, diciendo, bueno, la enfermedad es una cuestión puramente biológica, deja afuera la problemática real de la salud, que son todas las otras condiciones que dijimos, el estilo de vida, el medio ambiente, la falta de una vivienda digna, de acceso a servicios básicos como el agua potable, como la electricidad, de acceso a la educación. Entonces, el abordaje biologicista de la enfermedad o de ese proceso que decíamos salud-enfermedad se queda extremadamente corto en explicar la complejidad del proceso salud-enfermedad, porque explica la última porción de ese espectro de enfermedad, que es cuando ya todo falló. Entonces, de esto, como reflexión final, después de recorrer un poco este camino de cómo se constituye el sistema en el que estamos inmersos hoy, sus fuertes amenazas, de qué se tratan estos determinantes sociales, me gustaría transmitirles un último mensaje o llamado a la acción, si se quiere, que es que empecemos a mirar la salud como un proceso que sucede afuera del sistema de salud, como un proceso que sucede alrededor nuestro, alrededor de nuestros espacios, de los espacios en donde están ustedes y de la gran posibilidad de influir ustedes en ese proceso de salud-enfermedad. Porque como dijimos al principio, recordemos que lo que nos rodea, el estilo de vida, se lleva más del 60% de la probabilidad que tenemos de estar sanos y sanas, o enfermas o enfermos. Y ahí es donde el rol de ustedes todos los días es muy significativo en el aporte para que mantengamos a las personas alejadas del sistema de salud. Porque ahí sabemos que es tarde, ahí sabemos que solo un 10% tiene de peso en la enfermedad cuando ya estamos adentro del hospital, cuando ya estamos adentro de un centro de salud. Mi invitación para que pensemos y sigamos trabajando es cómo también, y acá yo les pido que me desafíen, y se los pido en lo personal, que me desafíen a que desde la obra social también podamos acompañar ese proceso en donde están ustedes y en lo que necesitan ustedes en el día a día para mejorar la salud de las y los docentes de nuestro país.
Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. La verdad es muy interesante escuchar desde el rol que cumplís este llamado a que pensemos la salud de manera colectiva, ¿no? Que es algo que desde SADOP siempre venimos insistiendo y nos parece muy relevante. Así que vamos a dar paso ahora sí a una amiga de la casa, a Miriam. Miriam es psicóloga, docente, investigadora titular, coordinadora del Centro de Salud y Trabajo de la Universidad de Lanús. Jubilada. Pero actualmente es coordinadora del Diploma de Salud Mental, Subjetividad y Trabajo de Flaxo, Uruguay, y es docente también de la Universidad Nacional de José C. Paz. Te escuchamos, Miriam. Gracias. Me queda un poco alto. Bájalo. Bueno, hola, buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, es un honor estar aquí otra vez. Agradezco mucho la invitación a SADOP, a todos los compañeros, compañeros. Y pensar que desde la última vez que nos vimos, en aquella hermosa tarde soleada en Mar del Plata frente al mar, solo pasó un año. Un año que parecen 1000. Bueno, un año en el que todos estamos un poco más machucados y machucadas, más cansados, más tristes. Bueno, quiero contarles lo que estuve pensando. Primero voy a poner brevemente en perspectiva la situación por la que estamos pasando y después voy a referirme a las esquirlas que nos están casqueteando día a día. Creo que lo que viene pasando se enmarca en una crisis de nivel global, una crisis que se expresa mediante lo que... ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí? ¿No? ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno, digo, claro, que no rebota, acá rebota mucho. ¿Rebota? Ah, ok. Bueno, les decía que primero me voy a referir a la situación un poco genérica. Y les decía que creo que lo que viene pasando se enmarca en una crisis a nivel global, una crisis que se expresa mediante lo que un filósofo italiano que quizás conocen, que se llama Lazzarato, denomina un estado de guerra total. Uno de los ejes de esta guerra total es la guerra en y contra las poblaciones. Se trata de un tipo de guerras que pueden llevarse a cabo con armas no militares. Entonces, por ejemplo, el empobrecimiento a un ritmo vertiginoso, el uso de políticas planificadas de abandono, el ejercicio de la crueldad sistemática. Estas son armas eficaces en el tipo de guerras y sus efectos fragilizan a las personas. Y es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Tenemos muchísimos ejemplos, todos los estamos conociendo, los estamos viviendo. Eliminaron los subsidios a los medicamentos oncológicos para enfermos terminales, dejaron pudrir deliberadamente los alimentos ya comprados. Bueno, en fin, ya conocemos todo esto. Desde el punto de vista del antagonismo de las luchas capital-trabajo, es decir, de la confrontación entre el capital y los y las trabajadoras, la situación es la de una rápida y triunfante escalada de las aspiraciones de las clases dominantes locales vinculadas con los poderes económicos financieros globales. Lo dijo hace un rato el compañero Daer, a su modo. Yo creo que no es posible pensar lo que pasa hoy en nuestro país sin vincularlo con otros momentos históricos.
no solo desde el punto de vista de la desposesión económica y social, sino también desde la perspectiva del disciplinamiento de quienes vivimos del trabajo, es decir, de los y las trabajadoras. Porque lo que pasa hoy en la Argentina tiene relación con lo que pasó en la dictadura militar, con la era de Cavallo Menem, con el default del 2001, con el gobierno macrista del 2015-2019. Y si lo pensamos desde el punto de vista de la subjetividad, podríamos decir, o por lo menos yo lo pienso así, que cada uno de esos acontecimientos fue como agregando capas geológicas de sufrimiento, de pérdidas, de terrores, de luchas, de derrotas, que se van superponiendo y que nos habitan de uno u otro modo. Ya sea que hayamos vivido esos acontecimientos de forma directa o no. Algo que yo denomino proyecto de fabricación de precarios, es decir, la fabricación de individuos que aceptan de manera normalizada su precariedad, no es un proyecto nuevo en Argentina. Pero hoy avanzó, está avanzando, se extremó, se refinó y, voy a decir una palabra, encrueleció. Ha encruelecido. Voy a retomar esta palabra, que no solo significa hacerse cruel o inhumano, sino que también significa instigar a pensar y a obrar con crueldad. Creo que este proceso de fabricación de precarios incluye al trabajo, pero va más allá del trabajo. Abarca a toda la vida, sea porque uno tiene 1, 2, 3 trabajos, porque fue despedido, porque la plata no alcanza, porque te sacaron los subsidios, porque hay que arreglárselas para ver cómo llegar a fin de mes, para ver cómo pagar el alquiler, porque te quedaste sin cobertura de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Entonces, en periodos de grave crisis económica y social, de políticas de austeridad, la precariedad afecta a la vida entera. Y es en este punto en el que se pone en juego una hipermovilización total de la vida. Una hipermovilización que involucra al cuerpo, involucra a lo afectivo y que implica a todas las esferas de la existencia. Y esto que yo llamo hipermovilización de las vidas, que obviamente está en relación con el agotamiento, es el modo en que tenemos de afrontar los conflictos cotidianos para sobrevivir en y contra la precariedad. Esto, como dije recién, incluye al trabajo, pero lo excede, porque involucra todas las actividades que hacemos para seguir sobreviviendo y viviendo. Se nos exige una capacidad de aguante que lleva al extremo a veces nuestras posibilidades y que incluye además la energía que gastamos en soportar el día a día, pero además la que está implicada en decodificar lo que acontece. ¿A qué voy? Ustedes conocen todas y todos la palabrita burnout, un término que alude al desgaste relacionado con el trabajo. Lo que creo es que en la situación actual no se trata ya solo de burnout, es decir, de un desgaste vinculado única o centralmente al trabajo, sino que se trata de que estamos limados, es decir, si quieren, con la cabeza quemada, como les guste más, no solo por el trabajo, sino por la operación conjunta de la incertidumbre, el miedo, la fragilización y la crueldad cotidiana. Miedo a que no te alcance para llegar a fin de mes. El agotamiento por trabajar uno en 2 o 3 lugares, por tener que gestionar la vida cotidiana, tomar 2, 3, 4 colectivos, tratar de armar el collage de gastos, ver qué hacer con los hijos, qué hacer con los padres, qué hacer con los alumnos que te sacan de quicio, qué hacer con el calefón roto, miedo de caerse fuera del mapa, etc. En este sentido, el término burnout puede quedar corto o puede hacer perder de vista
el verdadero sentido de lo que implica el agotamiento en nuestra realidad, hoy. El ajuste económico, la pérdida de derechos y las políticas de austeridad o políticas planificadas de abandono, como prefiero denominarlas, actúan como armas de guerra, son armas de guerra, que intensifican el agotamiento e instalan el terror psíquico. Y no tenemos la cabeza quemada porque sí, nos queman la cabeza. No la tenemos quemada solo porque trabajamos muchas horas o porque tenemos muchos alumnos o porque los padres son demandantes. Tenemos que situar lo que nos pasa en las vidas. Imposibilidad de previsión, de control, de anticipación. Junto con la hipermovilización, forman parte de lo que vivimos todo esto. Es decir, es la producción de un estado de aturdimiento permanente, producido a propósito. En síntesis, si el trabajo ya nos tenía agotados, la situación que vivimos sumó incertidumbre, agotadora gestión de la vida cotidiana y miedo, todo lo cual nos extenúa. Entonces, retomo, el proyecto de fabricar individuos que normalizan su precariedad no es nuevo, pero para que esta fabricación sea viable, no solo requiere de la reducción de derechos, cosa que están logrando, lamentablemente, sino también de la renuncia a lo que se tenía, por un lado, y también de la renuncia a lo que se aspiraba. Es decir, no basta con cambiar leyes, sino que también es preciso hacer que las personas, hacer que todos nosotros, que todos los colectivos renuncien a lo que eran y a lo que querían ser. Quiero decir que hay una precondición para disciplinar a las personas y a los colectivos, y es poner en práctica procesos de fragilización subjetiva. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace esto? Agotando los cuerpos, manteniendo a las personas en un estado de cansancio, de incertidumbre, de miedo y de alerta. Es importante que tengamos en cuenta que estos procesos de fragilización subjetiva son el caldo de cultivo perfecto para algo que algunos denominan afectos reaccionarios, que son tan bien utilizados por la derecha. ¿Me refiero a qué? Me refiero a situaciones como las que se plantean en gran parte de la población, la verdad. Por ejemplo, son aquellas situaciones de supervivencia que plantean mecanismos muy primarios, ¿no? El resentimiento, el odio, el miedo. ¿El miedo qué hace? Porque tengo miedo a caerme del mapa, entonces culpo a otro de mis propias desgracias. Algo así como que técnicamente se llama solidaridad negativa, ¿no? Pero que más o menos para ilustrarlo es, si a mí todo me va peor, entonces que le vaya peor a los demás. Algo por el estilo, ¿no? Afectos reaccionarios. Lo manejan muy bien, muy bien. Fíjense que se trata de sentimientos de injusticia, son vividos como injusticias, pero que en lugar de crear comunidad, provocan furia, pero una furia mala, destructiva, que destruye a los colectivos, no genera colectivos, los destruye. Y por eso estas situaciones son el caldo de cultivo de la desconfianza, de las sospechas, de las violencias de todo tipo. Entonces, esto es algo que creo que tendríamos que tener muy, muy en cuenta si pretendemos construir colectivamente. Muy en cuenta. Pero quiero retomar entonces lo que mencioné sobre la fragilización subjetiva. Sea porque tenemos miedo de no llegar a fin de mes, por las amenazas vinculadas al quehacer gremial. Porque todo se nos hace cuesta arriba, porque nos duele la espalda, nos duele la garganta, nos duele el dedo del mouse, porque los sueños se nos rompen en pedazos. Las situaciones de desmantelamiento social y subjetivo como las que estamos viviendo pueden poner en peligro
la forma en que cada uno de nosotros se representa a sí mismo. Es decir, las maneras en que nos pensábamos, las maneras en que creíamos ser. Por ejemplo, estoy citando a Silvia Bleichmann, más o menos. Para no perder el empleo, alguien que se consideraba una buena compañera se descubre indiferente ante el sufrimiento de quienes la rodean. O alguien que se creía muy luchador se ve aceptando condiciones de trabajo que atentan contra su dignidad. Es decir, alguien de pronto se descubre sorpresivamente con un estado de cólera que lo inunda repentinamente con los estudiantes o con sus propios hijos. Silvia Bleichmann decía que en contextos de desmantelamiento social y subjetivo no solo se pone en riesgo la autoconservación, es decir, la supervivencia biológica, sino también procesos en los que las personas tienen que dejar de ser quienes son para seguir viviendo. Y son procesos que tienen un costo muy alto, desde el punto de vista personal y también colectivo. Dejar de ser la persona que daba clases de excelencia porque no tengo tiempo para prepararlas, o dejar de encontrarme con mi lado solidario porque no me da la cabeza, o porque tengo miedo de que me echen, o porque me angustia. Dejar de ser existiendo solo en un plano de la supervivencia. El momento que estamos atravesando le calza una categoría que mis ancestros y ancestras del campo de la salud mental denominaron situaciones de trauma social o de catástrofe social. Hemos vivido muchas en Argentina, así que tenemos muchos ancestros y ancestras que han trabajado esto en Argentina. Porque como es evidente, las catástrofes sociales no solo se relacionan con terremotos, bombas o genocidios, también con la vida cotidiana y con el efecto de políticas sociales y económicas. Y no sé si recuerdan que en el encuentro del año pasado hablé de situaciones disparadoras del sufrimiento relacionadas con el trabajo docente. Y en ese momento mencioné diversas situaciones de desborde relacionadas con la falta de control de las tareas, con la falta de tiempo de recuperación y de descanso, con la incongruencia entre el compromiso que muchas veces ponen las y los docentes y el reconocimiento que se recibe, con la impotencia frente a la función docente y los objetivos que pone la institución escolar. También la desorientación frente a los mandatos burocráticos y que muchas veces son contradictorios. Muchas veces la imposibilidad de hacer bien el trabajo docente. Y también, en algunos casos, la dificultad de construir colectivos docentes, ¿no? Lo que se termina expresando en muchos casos por el ausentismo, las licencias, las carpetas psiquiátricas y las sintomatologías psicofísicas con todas sus derivas frecuentemente medicalizadas, ¿no? Bueno, a todo este panorama que ya conocemos hay que añadirle en este último año, que parecen 1000, otros elementos. Y entre estos elementos hay que agregar las violencias que padecemos todas y todos los días y la cuota de crueldad cínica de cada día. Saben que esta psicoanalista que cité hace un momento, Silvia Bleichmann, escribió un libro en el año, después de la crisis del 2001, que se llama el libro Dolor País. Dolor País. Y ella decía ahí que no saber cómo sobrevivir es el modelo mismo del terror. Un terror, decía, que impregna la vida hasta lo más hondo. Y en ese libro ella hablaba, decía así esta palabra, de desayuda, de desauxilio, de sentir que el otro, decía, del que dependen los cuidados más elementales, no responde al llamado.
Es decir, hablaba de la profunda desolación de no ser escuchado, de un desamparo, de una soledad. Decía, de una soledad que puede caer en un marasmo, es decir, en un dejarse morir por abandono de toda perspectiva de reencuentro con alguien que acuda. Y agregaba esto, decía, esto es lo que sucede cuando desaparecen las funciones mínimas del Estado. Y ahí recordaba una consigna de los piqueteros de esa época, que ponían en un cartel de la época esto. El cartel decía, tenemos 3 problemas, no tenemos trabajo, no cobramos la jubilación, no nos morimos. Para Bleichmar, la imposibilidad de saber cómo sobrevivir constituye el modelo mismo del terror. El terror se diferencia del miedo. ¿En qué? En que el sujeto sabe a lo que le tiene miedo, pero no sabe cómo defenderse de lo temido. El terror entonces nos pone en una situación brutal porque no sabemos definir de dónde va a venir el ataque. Y sin duda estamos en un momento en el cual el ataque viene de todos lados todo el tiempo. Estamos en una situación así. Y quiero introducir un tema que se escucha mucho hablar todo el tiempo, incluso mediáticamente, que es el asunto de la crueldad. Es como si se hubiera puesto de moda, ¿no? Estamos viviendo un momento de ejercicio sostenido y, diría, obsceno, exhibicionista de crueldad. ¿Pero qué es la crueldad? ¿Qué es la crueldad, no? Habría que preguntarse. Y acá quiero recordar a un ancestro querido para mí, Fernando Ulloa, que decía que la crueldad siempre requiere de un dispositivo sociocultural que sostenga las acciones crueles. No hay crueldad sin dispositivo que sostenga acciones crueles. Es decir, que la crueldad necesita de la complicidad impune de los otros. La crueldad es un modo de violencia que se utiliza ¿para qué? Para anular a los otros, para destruir a los otros en cada uno de nosotros. Es una forma de destrucción, de desligación, de eliminación del otro. Y también hay que decir que la crueldad es una forma de generar condiciones de precariedad tales que para algunos, para nuestro país, más de la mitad de la población, la vida se reduzca a la supervivencia, nada más que a eso. Es decir, a una vida en donde se pierde cada vez más la posibilidad de imaginar, de crear, de soñar, de encontrarse con otros. Bueno, ustedes sabrán mucho mejor que yo de dónde vienen los ataques que los aquejan a ustedes y a sus representados. Y mientras pensaba en todo esto que les estoy contando, que iba a decir hoy, qué sé yo, de pronto me paré y dije, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta que voy a hablarles a delegadas y a delegados, ¿no? Porque, ¿qué implica hoy trabajar de delegada o de delegado? Hoy, ¿no? Que ser delegada primero o delegado es un trabajo. Y además, ¿cómo es ser delegado en este momento del país en donde los sindicatos y las organizaciones sociales son uno de los enemigos principales? ¿Qué implica ser delegada o delegado cuando al tratar de hacer cumplir tus derechos pueden acusarte de terrorista o extorsionador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener angustia? ¿Cómo no tener incertidumbre? Bronca, hastío, rabia, no sé qué, cuántas cosas más, ¿no? ¿Cómo resguardarse? ¿Cómo defender derechos sin sucumbir en el intento? ¿Cómo intentar nuevas formas de lucha sin resignar conquistas? ¿Cómo cuidar a las personas? ¿Cómo no ofrecerse al goce de estos canallas que les encanta ver cómo nos destruyen? Les encanta. Es decir, ¿cómo seguir defendiendo lo que somos y lo que tenemos mediante modos que impliquen cuidado
y reconozcan nuestras vulnerabilidades en momentos como este. Tengo muchas preguntas, como ven. Tantas que sería mejor que vengan ustedes acá y se suban y yo me baje para allá. Bueno, entonces, ¿cómo actuar ante la estrategia típica de estas derechas radicalizadas que rompen sistemáticamente las reglas, en la que todos los límites y pactos sociales son pisoteados, burlados? ¿Cómo no caer, no? ¿Cómo no caer? ¿Cómo no quedar en falsa escuadra, como unos tontos regalados para el disfrute? ¿Cómo no caer en él es lo que hay, no? Es lo que hay, es lo que hay, considerándolo parte inevitable del juego? ¿Cómo no naturalizar las crueldades, las violencias de cada día? ¿Cómo no reproducirlas en el aula, con los colegas, con la familia? ¿Cómo no aceptar pasivamente que nos prohíban, por ejemplo, dar ciertos libros para leer? No es la primera vez que esto pasa en nuestro país. Hemos padecido deshumanización sistemática, planificada y ejercicios de crueldad. Estamos padeciendo violencias de distintos tipos, que nos afectan de distintos modos, que se acumulan en el cuerpo y en la psique, que quizás nos enferman, que quizás poco a poco nos deshumanicen. Pero la violencia vivida y la crueldad no solo tocan a quienes la ejercen o a quienes son sus víctimas directas, se alojan adentro nuestro, hacen un trabajo silencioso porque van inoculándonos. Lo primero que inoculan es indiferencia. Indiferencia es el otro. Ana Beresín dice que la violencia organizada para hacer padecer a otros con complacencia o sin conmoverse es crueldad. Y se pregunta si la crueldad en verdad es la complacencia de no conmoverse. Entonces, ¿cómo no caer en ya tengo demasiados problemas, no me da la cabeza? Esta capacidad de no conmoverse es una de las formas más comunes en que la crueldad y la destrucción operan adentro nuestro. Ya estoy. ¿Por qué traigo todo esto? Porque los miedos, las violencias, dañan nuestros espacios de intercambio, los rigidizan, generan organizaciones en las que reina la mortificación, la intimidación, dan lugar a espacios vaciados de contenido, en los que la desconfianza mina la posibilidad de destrucción. Entonces, ¿qué función tenemos como ciudadanas, como ciudadanos, como docentes, como delegadas, como delegados? ¿Podemos hacer algo para limitar algo de todo esto? A mí me parece que la tarea pasa, en parte al menos, no tengo las respuestas, por supuesto, solo voy a decir lo que yo creo, y creo que el impacto que tiene todo esto pasa por, en lo que respecta a la salud mental, en comenzar a realizar acciones concretas que van más allá de la atención psicológica o médica individual, y que es un buen momento para generar espacios colectivos en los que se pueda poner a trabajar esto que está pasando ahora, y en los que la angustia, lo que genera miedo, lo que genera desesperanza, desmovilización. Y para eso, para comenzar a tejer colectivamente nuevas maneras de hacer circular esto, es hora de ponernos a trabajar en el cuidado de lo común de nuestras vidas cotidianas. Puede ser útil poner a funcionar estos espacios colectivos que permitan frenar el daño cuidándonos, espacios para combatir el aislamiento, el temor, la angustia, la fragilidad, espacios en donde se haga retroceder la intimidación, en los que se pueda alojar la común humanidad, la tristeza, el desamparo, para convertirlas en potencia y cuidado mutuo. Eso es lo que creo. Gracias.